Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, amada iglesia. Es para mí un gusto en este domingo 1 de agosto del año 2021. Es muy grato poderme conectar a través de este mensaje para las iglesias que nos están viendo fuera de la Ciudad de México. Este mensaje va dirigido principalmente en este domingo tan hermoso para las iglesias de Guerrero, que es Chilpancingo, Iguala, también ya para la iglesia de Oaxaca, y por supuesto de manera presencial en Coyoacán y Ajusco. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado ¿Cómo derribar fortalezas? Primero hay que entender que la palabra de Dios, o en el original, la palabra original en la que fue escrito Josué 6:12, cuando habla acerca de los muros de Jericó, la palabra muro también significa fortaleza. Y esta palabra fortaleza no es más que, dice Josué 6:12, Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Mas el Señor dijo a Josué, mira, hoy he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Dice la palabra de Dios en pocas palabras que Josué tuvo que derribar esas fortalezas. Y hay fortalezas con las cuales hoy nos estamos enfrentando. Pueden ser en la salud, en la familia, en el trabajo, en las finanzas. Son diferentes fortalezas que todos de alguna manera nos tenemos que enfrentar día a día. Y que, bueno, pues el Señor nos está dando hoy un mensaje para poder nosotros dejarnos usar por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quiero arrancar poniéndote esta cita bíblica de Josué 6:12 para que tú la tengas ahí anotada. Y bueno, el mundo en el que hoy vivimos es un mundo muy cambiante. De alguna manera es muy radical, es muy subjetivo, no es un mundo objetivo. Realmente hay muchas cosas que cambian. Y las trampas y los lazos que utiliza el diablo hacen que pues se debilite la fe en los creyentes. Mire, hoy, en este 1 de agosto del año 2021, el Señor me mostraba que hay sobre la iglesia dos cosas. Uno es que el Señor está en estos momentos sacudiendo a la iglesia tibia. Y número dos, la iglesia en este momento, estoy hablándote a ti, que puede ser que estés pasando en este momento por un espíritu de desánimo, de tristeza, de depresión, que dices, pastor, ya no tengo fuerzas, ya no quiero seguir, ya perdí toda fe, ya perdí todo anhelo, todo deseo de seguir adelante. Es ahí donde las trampas y los lazos del enemigo pues hacen que se debilite la fe en los creyentes y que nos afecte de tal manera que poco a poco nos mueva, nos desplace del fundamento que es Jesucristo. Hoy estamos en los tiempos, dice Mateo 24 y Lucas 21, en los tiempos de la apostasía. Ojo, mucho cuidado, iglesia, porque estamos en los tiempos de la apostasía. Y Dios nos está llamando en este momento a rechazar esa apostasía y más bien poner nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Poner la fe en Jesús, que es lo que nos va a sostener en todo momento. Ahora, hay algo muy importante. Muchas veces estos ataques hacen que las personas se conviertan en personas pues conformistas, indiferentes, pasivas, perezosas, permisivas. En algún momento Romanos 8 habla acerca del espíritu de estupor. Este espíritu es un espíritu que trae cansancio, que trae somnolencia, que trae fatiga, que las personas hacen las cosas por hacerlas, pero muchas veces están enfrentando un excesivo cansancio, que de alguna manera pues a veces dicen, yo no entiendo por qué siempre estoy tan cansado, yo no entiendo por qué siempre estoy tan debilitado. Ahora, aquí hay algo muy importante. En las áreas donde están los sentimientos, las emociones, las pasiones, el intelecto, la personalidad, la mente, esto es la mente, la voluntad, son las más atacadas por el diablo. Dentro del cuerpo, el alma y el espíritu, lo más atacado siempre va a ser el alma. Es importante saber cuáles son esas trampas, ¿sí? Y en algún momento cuáles son esos lazos del diablo para este mundo, cómo dirige y cómo actúa sobre los seres humanos. La gente a veces cree que el enemigo nunca va a tocar a la iglesia y ese es un gran error. Entonces, a causa del pecado de los pueblos, de la gente, se le han dado muchos derechos a Satanás, ¿sí? Se le han dado muchos derechos al diablo. Esto pues los ha tomado como habitantes, los ha metido bajo esclavitud de pecado y ha levantado muros y cerrado puertas para que la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo pues no llegue a ese lugar.
Simplemente uno de los pecados que más produce la esclavitud en un pueblo es, por supuesto, la idolatría, el ocultismo. Llámese brujería, hechicería, espiritismo, magia, santería, adivinación, pactos satánicos, como sea. Escuche bien esto, a causa de esto, los pueblos quedan cautivos bajo cielos de bronce. La palabra bronce en la Biblia significa maldición. Y una tierra de hierro, una tierra de dureza, de incredulidad, de esterilidad, dice Deuteronomio 28:23. ¿Qué son cielos de bronce y qué es una tierra de hierro? Puedes leer Deuteronomio 28:23 en tu casita, y ahí el Señor entonces te va a hablar, te va a dejar ver qué es lo que Él nos está ministrando en este momento, hacia dónde Dios quiere que podamos nosotros entender esta palabra. Entonces escuche bien esto, que es muy importante. Desde el principio hasta el día de hoy, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, tiene bajo cautiverio naciones, pueblos, y las puertas del evangelio muchas veces están cerradas. La iglesia es pequeña, no progresa, o casi no hay evangelio. Las leyes son adversas, incluso contra la palabra de Dios, y en muchos países incluso ni siquiera hay libertad de predicar el evangelio de Dios. Solamente hay religión, hay ocultismo, hay vicios, hay en algún momento pornografía, libertinaje, la gente está atada, la gente está enferma, etc. Y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo derribar fortalezas? ¿Cómo derribó Josué los muros de Jericó? ¿Cuáles son los muros y las fortalezas a las cuales hoy tú te estás enfrentando? ¿Cuáles son? Pregúntate tú muy bien eso. ¿Bajo qué estoy enfrentándome? ¿Cuáles son los muros a los cuales yo me estoy enfrentando en este día? Pueden ser muros en tu salud, pueden ser muros en tus finanzas, pueden ser muros o fortalezas en tu familia, en tus generaciones, no sé, en tu ministerio. Jericó para el mundo de aquel entonces, principalmente para los judíos, era una ciudad maldita. Estaba llena de pecado, de tinieblas, y era una ciudad impenetrable por su muro. Simplemente dicen que los muros podían medir hasta 45 metros de altura y 8 metros de grosor. ¿Se imaginan esos muros? Y de alguna manera se creía que era una ciudad impenetrable por su muro, por sus puertas, por su rey y por sus guerreros, porque la gente de ese entonces decía, si nosotros derribamos los muros y vencemos al rey y quitamos en algún momento, rompemos las puertas, vamos a poder pelear contra el rey y sus guerreros. Pero ojo, Jericó era una ciudad tan fortificada que en algún momento, aunque ellos derribaran los muros y las puertas, el rey y sus guerreros eran muy difíciles de derrotar. Cuando la Biblia dice que Josué se enfrentó a derribar estos muros, los muros de Jericó, nunca se nos enseña que Josué tenía que lidiar contra esas fortalezas. Y lo que nos está hablando en esa parte de las Escrituras de Josué capítulo 6 es que Josué derribó fortalezas primero en su vida espiritual. Antes que nosotros seamos llamados a derribar fortalezas en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra iglesia, en donde sea, primero hay que entender que hay fortalezas que debemos de derribar en nuestro diario vivir. Fortalezas que tal vez hoy nos están trayendo problemas, fortalezas que tal vez hoy nos están desanimando, etc. Y además de todo esto, Dios había decretado un juicio sobre Jericó, ojo. Pero recordemos que Jericó era parte de la tierra prometida. Dios ya se las había dado a su siervo Abraham, y le había dado una promesa que la tierra de Jericó se la daría por heredad a sus descendientes y a sus generaciones. Cuando Dios promete algo, lo cumple, aunque lo que Dios te ha prometido, si está lleno, si está tomado, si está fortificado, si está ocupado por razas enemigas de Dios, por pueblos enemigos de Dios, Dios aún lo va a cumplir. Y esta palabra viene a confirmarte a ti, amada iglesia, que en algún momento, si Dios te prometió que tú y tu casa servirían, Él lo va a cumplir. Pastor, pero ¿cómo yo y mi casa vamos a servirle a Jehová? Dice Josué, si mis hijos ahorita no quieren nada con el Señor, si mis hijos tal vez están en drogas, si mis hijos tal vez están en el alcohol, si mis hijos ni se congregan, espera la promesa de Dios. Si Dios le dijo a Abraham, Jericó es parte de la tierra que yo te he prometido, es porque Él lo iba a cumplir.
Y uno podría decir, pero ¿cómo Dios le prometió algo a Abraham que estaba lleno, que estaba ocupado, que estaba contaminado? Es que para que Dios nos dé algo, primero lo va a descontaminar. Para que Dios dé algo al hombre, primero Dios va a cambiar el corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque si Dios no nos cambia primero a nosotros, antes de recibir esa bendición, vamos a contaminar lo que Dios nos está dando. Por eso la gente antes de casarse tiene que buscar sanidad y liberación. Por eso es que la gente antes de mudarse a otra ciudad, antes de cambiarse de iglesia, hay mucha gente que se cambia de iglesia. Lo han orado, lo han meditado, lo han pensado bien, pero ¿saben cuál es el mayor problema? Que no han cambiado su corazón. Y así tú te cambies a la iglesia que sea, si tu corazón no ha cambiado, tú estarás de iglesia en iglesia buscando herencia y buscando, por supuesto, una herencia y por supuesto, alguien que te deje promesas, que te deje un pacto. Entonces, si Dios le había prometido a Abraham, Jericó es parte de la tierra que yo te he dejado como heredar, como una herencia, ¿por qué Dios no podría cumplir esa promesa? Si Él da su palabra, la misma palabra no regresará vacía porque tendrá fiel cumplimiento. Nosotros como pueblo de Dios hemos recibido de Él preciosas y maravillosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Incluso a mí me gustaría en este momento que usted todo esto lo vaya anotando. Que no se quede solamente en que, la palabra me gustó y ya no. Anota la palabra que Dios está poniendo. Esto lo sabe el enemigo y ¿sabes qué hace? Ataca. El diablo entonces ataca tratando de confundirnos muros y resiste a rendirse. Una fortaleza, la palabra fortaleza tiene distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o vigor. Una fortaleza es algo desde donde defiendes una causa o defiendes a una persona. Pero por otra parte, una fortaleza es un recinto fortificado preparado para recibir ataques o invasiones. Un castillo y una ciudadela son fortalezas y se conoce como un bastión o baluarte, por supuesto, al reducto que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de la fortaleza. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, ciudades como Campeche o Veracruz, hay fortalezas donde solamente había pequeños hoyos. Ellos veían al enemigo, los barcos enemigos, y desde ahí atacaban. Pero todo estaba en una fortaleza, algo que cubría. Una fortaleza en algún momento espiritualmente es algo que nosotros no podemos soltar, no podemos perdonar, no podemos abandonar, algo que nos ata. Entonces, en algún momento, el bastión tiene una forma pentagonal y supone el punto fuerte de una defensa. Y un concepto más amplio es la de fortificación, que es una edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. Escuche esto. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o un edificio fortificado que se utilizaba para protegerse del enemigo. Por ejemplo, David se protegió contra Saúl en el primer libro de Samuel 23, 14 al 19. Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, Saúl se había llenado de celos porque ahora David tenía la presencia de Dios. La gente cantaba, Saúl mató a 1000 y Saúl y David a sus 10,000, y eso llenó de odio en algún momento a Saúl contra David. Siempre van a existir Davides y siempre van a existir Saúles. Cuando se levanta un David, se va a levantar un Saúl. Cuando se levanta un Elías, se va a levantar una Jezabel. Cuando se levanta un Juan el Bautista, se va a levantar una mujer, la amante de Herodes. Entonces, siempre que tú te estás levantando, el enemigo va a levantar algo para frenarte y desanimarte. Cuando tú te empiezas a poner en orden, a hacer la voluntad de Dios, a levantarte a orar a las 3 de la mañana, a ayunar, a leer tu Biblia, ahí cada vez que ese hombre, cada vez que esa mujer se está levantando para orar, para clamar, para interceder, para gemir, ahí también por supuesto que hay diferentes situaciones espirituales. Nunca debes de desanimarte. Yo te invito a que nunca te desanimes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo lo que quiere es desanimarte, frenarte para que no sigas adelante. Entonces, las fortalezas eran áreas muy bien estructuradas, que estaban protegidos de alguna manera estratégica. El enemigo sabe cómo trabajar y destruir el corazón de forma estratégica. Esa idea entonces se toma para aplicar a algo espiritual y define realidades poderosas, engañosamente protegidas,
Y hay dos géneros para fortalezas espirituales. El primer género es nuestro Señor y Salvador. El Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro defensor, Él es nuestro escudo. Y el segundo, dentro de esa palabra, es el príncipe de este mundo. Es decir, una fortaleza es un enemigo que tiene una autorización de afectar la vida de un cristiano. Hoy quiero hablarte específicamente de siete tipos de fortalezas. Y la Biblia dice que el Señor nos ha dado armas para derribar fortalezas y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, que debemos militar para destruir toda fortaleza espiritual. ¿Sabes? Al final, no se te olvide que una fortaleza espiritual, una fortaleza espiritual es algo que el enemigo quiere usar también para desanimarte, para confundirte, para sacar tu corazón de toda realidad de bendición y en algún momento, ¿por qué no, verdad? Dejarte desamparado. Yo quiero entonces empezar con la primera y es la fortaleza de la indiferencia. De la indiferencia. ¿Qué pasa cuando un esposo es indiferente con su esposa? ¿Qué pasa cuando un varón es indiferente a las cosas de Dios? ¿Qué pasa cuando una mujer es la única en orar, ayunar, leer la Biblia, la que asiste a la iglesia, la que se congrega, la que diezma, la que ayuna, la que ora, la que intercede? Esa indiferencia en el hogar hace que se pierda la fe, hace que el hogar no esté caminando de una manera balanceada. Y lo que Dios nos está pidiendo en este primer punto al hablar de fortaleza de indiferencia es que rompamos con todo aquello que nos hace indiferentes a las cosas de Dios. Yo quiero decirte que hay muchas cosas que nos han vuelto indiferentes. Por ejemplo, cuando tú estás en un lugar que no te agrada, en una iglesia donde no te alimentas, en una iglesia donde no sirves, en una iglesia donde no hay cobertura espiritual, ¿sí? Me refiero a cobertura espiritual a que hoy puede haber cobertura sin cobertura, gente muriéndose de COVID, a centenares de personas muriendo de COVID porque no hay una cobertura espiritual. Pero ¿qué pasa entonces cuando tú decides llenar tu corazón de esas fortalezas y decides empezar a guardar tanto rencor, tanto odio, tanta frialdad que se apaga tu corazón? Y entonces terminas diciendo, ¿para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué vivo en santidad? ¿Para qué me caso? ¿Para qué trato bien a mi esposa? ¿Para qué le cocino a mi marido? ¿Para qué trabajo? Esa indiferencia es una fortaleza porque empieza a destruirte poco a poco. Eclesiastés, en palabras más, palabras menos, dice: no hay nada peor para el hombre que quererse morir y no morirse. ¿Sabes cuánta gente existe hoy bajo un espíritu de desánimo? Y hablando de cristianos también, no solo estoy hablando de no cristianos, aún de cristianos desanimados, que dicen: ya no quiero, pastor, ya no quiero, yo mejor me quiero morir. Ojo, ni te vas a morir y lo único que vas a hacer es atraer más enfermedades a tu vida. Ni te vas a morir y lo único que vas a hacer es llenarte los riñones de piedras, el cuello, las axilas y la cara de verrugas, porque el espíritu de depresión trabaja cuando uno lo llama, ¿sí? ¿Y cómo llamamos a la depresión? Cuando empezamos una y otra vez a quejarnos, a decir: ¿para qué vivo? Nadie me valora, en esta casa nadie me entiende, en esta casa nadie me quiere, etc. Entonces es importante entender esto, ¿sí? Muy importante. Número 2, la fortaleza de la pasividad. La fortaleza de la pasividad. Una persona pasiva es una persona que ha dejado que como decíamos al principio, que esta indiferencia lo apague. Hoy hay gente apagada, hoy hay gente pasiva, hoy hay gente que no se quiere levantar. No estoy hablando de indiferencia, porque la indiferencia puede ser: sí tengo fuerzas, sí quiero en algún momento servirle a Dios, pero algo me lastimó, algo me hirió, algo me desanimó, algo me confundió. Y simplemente por eso soy indiferente. Cuando en un matrimonio hay indiferencia, la indiferencia es peor. Escuche bien esto, la indiferencia es peor que el que el amor se muera. Porque es como convivir con tu pareja sin querer convivir, hacerse la vida cansada unos a otros. Y Dios nos ha llamado a hacernos la vida cansada unos a otros. Dios nos ha llamado a estar siempre con gozo. Bajo esta fortaleza de pasividad, pues simplemente la persona se siente sin ganas, sin deseos, repito, de querer seguir adelante. Número 3,
vamos a escuchar algo que es la fortaleza de la pereza. Ojo, una cosa es la pasividad, que es una persona que tiene todas las herramientas de poder emprender, de poder salir adelante, de poder hacer las cosas, pero no las quiere hacer. Y la pereza tiene que ver ya con un estado completamente de desgano o de derrota. Sí. Es decir, la pereza tiene que ver ya con una condición del corazón, con una condición del espíritu. Una persona perezosa, dice Proverbios, que es una persona que no quiere trabajar, que no se quiere esforzar. Simplemente puede haber personas que en este momento digan, pastor, yo no quiero ser indiferente, yo no quiero ser pasivo. Es decir, conozco muchos varones que son muy buenos en su trabajo, muy buenos para reparar carros, para darle mantenimiento a su casa, etcétera. Pero el mayor problema que veo es que son, cuando ya esa pasividad entra en el corazón, a veces en la iglesia ya no, cuando se les habla de servirle a Dios, ya no es lo mismo. Y cuando hablamos de esta pereza, ya es un estado del corazón, una condición distinta, ¿sabe? La pereza tiene que ver ya con una persona que pone todas las excusas para no poder perseverar. Es decir, ya no es algo que diga, no puedo, no me quiero levantar, sino es, estoy conforme. Mientras la pasividad te crea tristeza, incomodidad, la pereza te causa conformidad. Número 4, la fortaleza del conformismo. Aquí quiere decir que hay personas que dicen, yo estoy bien así como estoy. Pues creo que con lo que oro es más que suficiente, creo que con lo que gano es más que suficiente, creo que no hay necesidad de intentar más cosas, creo que no tengo por qué hacer más cosas de las que no tenga que hacer. Y esa fortaleza, a la que yo le llamo fortaleza de pereza, de conformismo, pues es por supuesto una condición, valga la redundancia, donde la persona se siente bien, ¿sí? Donde la persona dice, ya no necesito hacer más. Este conformismo tiene que ver con la salud, ¿verdad? Que a lo mejor tú pues te diagnosticaron una enfermedad y de manera conformista dices, pues ni modo, voy a tener que tomar este medicamento para toda la vida. O que a lo mejor bajo ese conformismo tú dices, bueno, hoy veo que mis hijos no son felices, mi esposa no es feliz, ni modo, ni yo soy feliz tampoco, ni modo. No, la palabra ni modo no es para un lenguaje para los hijos del rey. Número 5, que vendría siendo permisividad, la fortaleza de la permisividad, que significa permitir todo, ¿sí? Dejar pasar todo. Si tú eres un varón y Dios te ha levantado a ti como un varón, Dios te está invitando a que seas un sacerdote, ¿sí? No que seas permisivo en cuanto a dejar que algo o alguien más gobierne tu casa, porque Dios te ha dado una viña, y esa viña que Dios te ha dado es para que tú la puedas dirigir con sabiduría. Cuando hablo de la permisividad, es que muchas veces Dios nos quiere usar, pero Dios nunca va a usar a una persona que sea indiferente, que sea perezosa, que sea conformista, y por supuesto alguien que todo lo permita. Que permitas que el diablo venga y te azote, que permitas que el enemigo se engañe a tus hijos, que permitas que el diablo te robe tu salud, que permitas que las circunstancias te opriman, te desganen. No, la permisividad tiene que ver con una condición del corazón de decir, yo permito todo lo que sea en mi vida. El pecado, la muerte, la indiferencia, los demonios, permites lo que sea con tal de no salir de esa zona de conformidad. Número 6, la fortaleza de la depresión. Y es que la depresión es una enfermedad que se tiene que tratar con sabiduría. La depresión es un estado del corazón, es un estado del alma, del espíritu, que genera, que crea que todas las personas que están bajo una depresión sientan que ya no hay una respuesta, que no hay salida, que no hay cómo levantarse. Sí, la persona que está bajo una fortaleza de depresión simplemente dice, pues ni modo, yo estoy deprimido porque no he terminado cosas, las he dejado a la mitad. Estoy deprimido porque posiblemente he permitido que a lo mejor
He peleado contra el tiempo, ¿sí? El tiempo tiene una función y entonces la gente comienza a verse viejos, comienzan a verse ancianos al espejo y dicen, chin, veo canas, veo arrugas y me deprime. La gente que tiene esperanza en su dinero guardado, ahorrado y de repente ese ahorro se fue, comienzan bajo una depresión. La gente que está en tibieza, yugo desigual, la gente que está, por supuesto, trabajando, operando a la mitad, siempre va a estar deprimida. Y número 7, la peor que de todas estas fortalezas, que es la fortaleza del negativismo. No hay nada peor que estar siempre con una persona negativa, no hay nada peor que estar siempre con una persona que dice no puedo, no quiero, no hay nada peor que una persona que diga no se puede, cuando la Biblia dice que para Mateo 22 lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible. ¿Qué se hace entonces con las fortalezas? La fortaleza de la indiferencia, pasividad, pereza, conformismo, permisividad, depresión y negativismo. Debemos derribar estas fortalezas en nuestra vida. Derribar significa tirar con fuerza, azotar, empujar hacia abajo, romper en pedazos, destruir, arruinar, derribar, desbaratar, trastornar. Eso significa derribar. Tenemos que derribar las fortalezas en nuestra vida. Tal vez hoy tú te estás volviendo una persona muy enfermiza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a conformar? Bueno, como me estoy volviendo muy enfermizo, pues ya ni modo. No. Debes de derribar, tirar al piso esa fortaleza de conformismo. Tal vez te estás volviendo indiferente. Te estás apagando a las cosas de Dios. Te estás apagando al amor con tu pareja, con tu esposo, tu esposa. Estás dejando que tus hijos hagan lo que quieran. Y esa indiferencia viene por una desilusión. Dices, bueno, he pasado tanto tiempo, he hecho 1000 cosas, he hecho malabares para que mis hijos estén bien y lo que hago no funciona, mejor que hagan lo que quieran. Esa fortaleza de indiferencia va a acabar con tu familia, va a destruir tu familia. El derribar fortalezas es demoler y retirar, el retirar aquellas formas antiguas de pensar. Eso significa derribar fortalezas, quitar viejas formas o viejas formas de pensar. Cosas antiguas de cómo pensar. De alguna manera hay fortalezas del enemigo que pueden simplemente caer muy bien con nuestros propios pensamientos del mal. Es decir, por ejemplo, hay actitudes que de alguna manera protegen al hombre viejo en nuestra vida. Hay actitudes, hay respuestas que se convierten en habitaciones o fortalezas desde o en donde el enemigo va trabajando. Nuestras actitudes, nuestras respuestas ante las situaciones que vivimos se vuelven eso, habitaciones o fortalezas, lugares de opresión demoníaca en la vida de cada persona. Y según la palabra, de acuerdo a 2 Corintios 10:5, una fortaleza es cualquier pensamiento que se exalte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Por tanto, le da lugar al diablo, a un lugar seguro desde donde puede influir la mente de una persona. Termino con estas palabras que son muy importantes. Cuando un cristiano tiene pensamientos o tiene áreas no crucificadas, los demonios pueden oprimir desde allí. ¿Sí? Toda área de nuestra vida donde no hay descanso, ahí hay un demonio trabajando. Toda área de nuestra vida donde no hay tranquilidad, donde no hay reposo, ahí hay un espíritu que está trabajando. El espíritu de inquietud genera en nosotros muchas veces esa parte de no estar tranquilos, de no estar gozosos. Y es importante entonces entender que el enemigo va a querer siempre un sitio en nuestra vida, un lugar en nuestra vida. Pues al final el enemigo pelea y siempre peleará recursos, territorios y almas. Muy fácil, a veces creemos en ese engaño y creemos que no podemos ser engañados o creemos en el autoengaño. Pero de allí fácilmente podemos ser atormentados por fortalezas que han dejado entrar en nuestra vida por esa idea. Quiero en este momento, para cerrar, primeramente que tú puedas, de todas estas fortalezas que hablamos, indiferencia, pasividad, pereza, conformismo, permisividad, depresión, negativismo, ¿contra qué muros, como Josué en Josué 6:12, te estás enfrentando? ¿Cuáles son los muros contra los que hoy te estás enfrentando? Pueden ser muros, vuelvo a repetir, en tu salud.
Puede ser que estés hoy enfermo por no perdonar. Puede ser que estés hoy enfermo por guardar rencor contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres. Puede ser que esa fortaleza en la cual tú hoy te estás enfrentando sea en tu salud, pues tal vez te has dado cuenta que la enfermedad no se quiere ir de tu vida. Estás enfermo una y otra vez. Te has dado cuenta que tal vez esa enfermedad ha durado más tiempo del que tenga que durar, o bien te sientes alejado de Dios. Yo le hablo en este momento a toda persona que le ha fallado a Dios, en algún momento le ha fallado al Espíritu Santo, y se sienten mal con Dios y dicen, me siento tan mal con Dios que no me creo digno de su perdón. La Biblia dice, por ejemplo, en los evangelios, en el evangelio de Lucas 6, en Juan 11, etc., habla una historia acerca de que Jesús confrontó a sus seguidores y les dijo, ustedes solo me siguen por lo que comen, por lo que yo les brindo. Y la gente dejó de seguirlo, dejó de acudir a sus enseñanzas, porque ellos simplemente decían, dura es esta palabra. Y Jesús le dice entonces a Pedro, se da cuenta de que en pocas palabras la iglesia se estaba quedando vacía porque Jesús era muy duro para hablar la verdad de Cristo. Y lo que hace Jesús, en vez de mandar a los discípulos y que corran tras la gente, les dice, bueno, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro termina diciendo estas palabras, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré, Señor, si solo tú me puedes perdonar? ¿A quién iré, Señor, si solo tú me puedes bendecir? ¿A quién iré, Señor, si solo tú me puedes limpiar? Y yo en este momento te hablo, si tú le has fallado a Dios, te estoy hablando a las personas que se sienten desanimadas, que se sienten tristes, que se sienten confundidas, que se sienten con ganas de botar todo, de abandonar todo. Dios te dice, yo estoy contigo. ¿A quién irás? ¿A quién puedes ir? Si solo Dios te puede comprender, solo Dios es tu fortaleza, solo Dios es tu sanador. Hay un canto de Juan Carlos Alvarado que se llama así, ¿a quién iré? Y él en una parte, en una frase, comienza diciendo esto, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos. ¿A quién iré? Si solo tú me puedes comprender. Si solo tú me puedes sostener en tus manos. Esa es la palabra que yo quiero dejarte hoy, amada iglesia. ¿A quién puedes ir? ¿Quién te va a comprender mejor que Dios te pueda comprender? En ese mismo capítulo de Juan 6 dice la palabra, por ejemplo, el que a mí viene no le echo fuera. Acércate a Dios. Es un momento de derribar, vuelvo a repetir, derribar significa azotar, quitar con violencia, arrancar, tirar al piso en pedazos, romper, destruir, arruinar, derribar, desbaratar, trastornar, derribar, destruir, esa es la palabra correcta, eso es derribar. Quitar los muros como los quitó Josué en Jericó. Quita los muros, derriba fortalezas que te enferman, que te entristecen, que te hacen estar en depresión, en ansiedad. Que Dios te bendiga, espero que este mensaje sea de gran bendición y que en este primer día, en este 1 de agosto del 2021, el Señor siempre sea tu fortaleza y sea tu amparo. Nos vemos muy pronto, chao.